Señoras y señores, ya se preparan los invitados. Refrescan la memoria y ponen a punto los sentidos para hablar de Quito, de las cosas que hace la gente y de la gente que hace las cosas. Hablemos de Quito, un testimonio vital, ameno y profundo de la gente. Con la conducción de Rodolfo Muñoz, bienvenidos. Saludos cordiales, amigas y amigos. En febrero falleció la historiadora y periodista Jenny Estrada, quien dedicó toda su vida a investigar las costumbres y la cultura de su ciudad natal, Guayaquil, y de otros rincones del país, contribuyendo de ese modo al rescate de los invaluables tesoros culturales que tiene Ecuador. En este mes de marzo, que lo hemos dedicado a resaltar el aporte de mujeres valiosas, hoy les presentamos un reprise de una entrevista que le realizamos en julio del año anterior a Jenny Estrada. Que la memoria de esta mujer valiosa sea un estímulo para muchas mujeres del país. Saludos, Jenny, gracias por aceptar nuestra invitación. Supongo que has estado bastante atareada durante estos días. Hola, saludos Rodolfo, desde Guayaquil. Sí, efectivamente, los temas de la historia son un recuerdo para dos épocas del año, julio y octubre. El resto del año los medios de comunicación hacen mutis por el foro de la historia, lo cual no me parece procedente porque cada vez es menor el tiempo que le dedican los maestros a enseñar historia, está ahora dentro del gran cajón de ciencias sociales, ¿no? Y mucho menos el espacio al que se refieren en el pensum académico de todos los estudios. De manera que tenemos que empeñarnos a fondo para que estos hechos de la historia, estas fechas que ahora se cambian a voluntad de los mandantes de turno, no pasen desapercibidas. Julio es muy importante para Guayaquil, no cabe duda, y para el país. Por ello, las llamadas fiestas julianas siempre tuvieron repercusión, no solo local, sino nacional. Pero a más de la celebración patronal de Guayaquil, ¿se sigue celebrando el combate de Jambelí, los encuentros de Bolívar y San Martín o no? A ver, te voy a hablar con la verdad histórica. Estas fiestas julianas son para nosotros unas fiestas apócrifas, para los guayaquileños estudiosos de nuestro pasado y conscientes de lo que ha sido la tradición. En julio, que coincidía con fecha de vacación escolar, de una semana de vacación escolar por el trimestre, lo que nosotros celebrábamos o recordábamos era el natalicio del Libertador Bolívar, el 24 de julio, el combate naval de Jambelí a partir del año 1941, en que la Armada del Ecuador se cubre de gloria en este episodio que ocurre en el Golfo de Jambelí, cuando la nave insignia de la Armada peruana, Almirante Villar, es atacada por el pequeño cañonero Calderón y debilita el poderío de la nave peruana, que se retira del teatro de los hechos, ¿no? Y el 26 de julio, que las autoridades colocaban una ofrenda floral en el monumento del hemiciclo de la Rotonda, donde están los dos libertadores. Pero no teníamos nosotros una celebración de fundación de Guayaquil, porque diversos acontecimientos, y en especial los incendios, que nacieron junto con la ciudad, porque cuando los españoles asientan definitivamente esta ciudad después de un largo proceso fundacional, la ubican en el Cerrito Verde, es decir, donde hoy es el barrio Las Peñas para arriba, ¿no? Las casas eran construidas a la usanza de los nativos, en caña guadúa, madera, techo de bijao. Como sabes, el fósforo no existía en aquel momento, se cocinaba y se tenían los fuegos encendidos con leña, y los vientos de verano soplaban fuerte, se incendiaba una casa y se incendiaban 10 alrededor porque estaban apiñadas. Y así se incendió la primera casa consistorial, la Casa de Cabildo, y se perdieron los documentos, o sea, la partida de nacimiento de Guayaquil se perdió.
en los primeros incendios. Por eso nosotros teníamos siempre esta controversia, asistíamos a esta controversia entre los estudiosos de la fecha de fundación, que si el fundador fue Orellana, que si fue Benalcázar, que quién fue el fundador, y esto persiste por un tiempo. Esa es la razón de que el 25 de julio se celebró desde el periodo colonial la fecha de Santiago el Mayor, porque la ciudad es Santiago de Guayaquil, santo patrono de los conquistadores, bajo cuya advocación se funda esta ciudad. Pero no es un 25 de julio que se funda. Entonces tuvieron que tener una decisión salomónica, diríamos. Y no fue tanto así. No fue tanto así. Bueno, en el año 1929 el Consejo Cantonal quiso tomar una decisión salomónica y convocó a los historiadores estudiosos de aquel tiempo para que determinaran en realidad cuál era la fecha de fundación, porque en la memoria colectiva quedaba año 1537, otros decían, mi abuelita me contó que era el 38. Bueno, había esta controversia de esta memoria oral, de esta documentación oral, y entonces se reúnen y con buena intención, juntando la bibliografía de la que disponían en la época, determinan que la fundación de Guayaquil ocurrió el año 1537 y que el fundador fue Francisco de Orellana. Con el tiempo, otros estudiosos insisten en este tema porque no estaba dilucidado, no habían documentos. Perdóname, en el 29, Jenny, en el 29 estuvieron Pedro José Huerta, Eleodoro Avilés, Sí, Modesto sí. Chávez Franco, ¿no? Sí, sí. Entonces, ellos le propusieron al Cabildo que sea el 25 de julio la fiesta fundacional. ¿Esa fue la conclusión? Ellos propusieron que fuera el 25 de julio porque durante el periodo colonial se había celebrado la fiesta cristiana de Santiago el Mayor. El apóstol Santiago. El apóstol Santiago, patrono de los conquistadores. Hay muchas ciudades en América que fueron fundadas bajo esa advocación, ¿no? Santiago de Cuba, Santiago del Estero, Santiago de los Caballeros, Santiago de Chile, muchas ciudades, Santiago de Guatemala, pero Santiago de Guayaquil celebraba en el periodo colonial la fiesta de su patrono, fiesta cristiana. ¿Propusieron ellos que se celebre el 25 de julio? No lo propusieron y no se celebraba la fundación. Se celebraba el 25 de julio, Día del Patrono, Santiago. Eso quedó en la memoria colectiva. Es en la segunda mitad del siglo XX, cuando un primer estudioso, don Miguel Aspiazu Carbo, era un hombre muy instruido, muy amoroso con el trabajo de investigación histórica, se propone indagar dónde están los documentos. Sí, la referencia del Archivo de Indias indicaba que el año 1534 Diego de Almagro funda 2 ciudades en la llanura de Liribamba, cerca de Riobamba, la una como Santiago de Quito y la otra como San Francisco de Quito. A pocos días, San Francisco es trasladada donde actualmente es la ciudad de Quito. Y Santiago, de territorio de los Quitos, es la ciudad que Almagro funda el 15 de agosto de 1534. Esa acta de fundación se la entrega a Benalcázar, con el encargo de encontrar un puerto y puerta de entrada para el desarrollo de su empresa de la conquista y colonización. Y con ese encargo baja Benalcázar a la costa. Asienta primero este poblado, baja con un grupo de conquistadores, ¿no? Vecinos les llamaban. Baja con un grupo y asienta en la desembocadura del estero de Dimas, lo que es actualmente Babahoyo, ¿no? Ahí en esas vecindades se asienta por primera vez y sin tomar en cuenta que los aborígenes pobladores de la cuenca del Guayas pertenecen a una etnia muy evolucionada y muy aguerrida, los chonos. Los chonos. Los chonos son los pobladores de la cuenca del Guayas. ¿Hay resistencia de los pueblos originarios cuando llegan los españoles o no? Sí, de parte de los chonos sí, y muy fuerte, tanto que este proceso fundacional de Guayaquil, que comienza el 15 de agosto
de 1534 en la llanura del Iribamba, cerca del actual Riobamba, lo repito, tiene un proceso muy azaroso. Los nativos de la cuenca del Guayas, los chonos, etnia de los chonos, no permitían la invasión, no permitían la arbitrariedad. Entonces, esta ciudad fue mudando. Por eso estudiamos el proceso fundacional, no de las fundaciones de Guayaquil, porque una ciudad se funda una sola vez, así como los seres humanos nacemos una sola vez, y puede ser reubicada, repoblada, reasentada, que es el caso de Guayaquil. No una, sino varias veces. Guayaquil sigue bajando, hasta que llega a un poblado, la ciudad de Santiago, llega a un poblado cerca de Yaguachi, donde el que manda es el jefe de la tribu aborigen, es el cacique Guayaquilé. Y Guayaquil le fija a los conquistadores sus reglas, sus límites. Sí, les permito que se queden, pero deben respetar estas y estas condiciones, que eran no tomar a sus mujeres, no robar sus pertenencias y no pasar a su territorio. Lo cual no fue obedecido por los españoles y claro, se fueron nuevamente desalojados de ese lugar hasta que llega el traslado a la otra orilla del río. O sea, venían bajando por los afluentes a la otra orilla del río, donde dicen los documentos, bajan a la tierra de los pacíficos y organizados huancavilcas. Y no es que esto era tierra de nadie, aquí había un poblado, aquí había gente organizada. Pero ya estaban en conflicto entre ellos los españoles. Acuérdate que son el momento en que pizarristas y antipizarristas se enfrascan en luchas, y finalmente es el capitán Francisco de Olmos que el año 1547 reubica definitivamente la ciudad a las faldas del Cerrito Verde, desde donde empieza a crecer. Qué interesante. Ese es nuestro proceso fundacional. Por eso no celebrábamos la fundación y no celebramos 25 de julio, los que somos conscientes. Hablamos de nuestra fiesta patronal, nuestra fecha máxima. No fue la de la entrega a los españoles, sino la de la conquista de la libertad. El 9 de octubre era nuestra fecha máxima. Nuestra gran celebración siempre fue octubre, no fue julio. Esta fiesta fue inventada por una dictadura militar, año 1964. Quisieron los dictadores congraciarse con Guayaquil y celebraron una fiesta como la que Quito celebraba el 6 de diciembre. Y entonces le dieron vuelo al 25 de julio. Y luego vino la nueva dictadura, más adelante, el general Guillermo Rodríguez Lara, y creó el momento de unción cívica para recordar a Jambelí, y se quedó julio como una fiesta popular. Lo cual yo siempre digo a los estudiantes, no le afecta a la ciudad que la celebremos dos veces. La una por el santo, pero la otra por la libertad, que es nuestra máxima conquista de un pueblo que quiso mirar con otros ojos su futuro, ¿no? Sí, sin lugar a duda, y en julio, como ha dicho Jenny, y lo hemos recordado aquí, en julio hay otra fecha esencial, otra fecha muy importante, el encuentro entre Bolívar y San Martín, el 26 y 27, con estos dos líderes enormes de la independencia. ¿Cómo distinguir desde la historia ese hecho que según muchos fue clave para el proceso independentista? ¿Qué opinas, Jenny? Pero sí fue clave, porque Guayaquil vivía un momento trágico, así lo consideramos quienes estudiamos ese hecho histórico. Bolívar entra a Guayaquil después de que viene triunfante desde Pasto, cuando ya está liberado el territorio de la Audiencia de Quito en su totalidad. Es recibido en apoteosis en Quito, baja a Guayaquil, baja con 3.000 soldados y entra a la ciudad, a una ciudad que se había liberado por su propio esfuerzo de sus hijos, y que había colaborado a la independencia con su ejército múltiple al que se unen fuerzas del sur, ¿no? Pero este hecho significaba para Guayaquil recibirlo a él. Y estaba izada la bandera de Guayaquil, que era nuestro símbolo. Teníamos casi 2 años de libertad.
Y Guayaquil había sido la primera ciudad independiente de la Audiencia de Quito, la primera que conquistó su libertad. Y llega Bolívar, se entrevista primero con Olmedo, y Olmedo le dice que va a convocar al Consejo Consistorial, que era su especie de asamblea, para determinar la voluntad de Guayaquil, que quería ser autónomo, no dependiente de Colombia ni de Perú. Habían tres posturas, ¿no? Un grupo abogaba por la dependencia de Colombia, por la anexión a Perú otro grupo, y por la independencia, mantenerla como estaba Guayaquil. Y se despiden el héroe de Guayaquil, el patriota José Joaquín de Olmedo, del Libertador, y ocurre lo que nadie esperó. Al día siguiente, a primera hora, mando militar, y Bolívar ordenó: baje esa bandera. Hice la bandera de Colombia, declaro Guayaquil bajo el protectorado de Colombia, y aquí mando yo. Entonces Olmedo y un grupo de 200 patriotas se embarcaron en un navío para irse a autoexiliar. Llegan al sur cuando encontraron la nave de San Martín, que venía a encontrarse con Bolívar. Ellos habían deseado ese encuentro mucho tiempo. Y Olmedo informa de lo que estaba ocurriendo en Guayaquil, de lo que acababa de ocurrir y cuál era la razón por la que ellos se iban. Así entra San Martín a Guayaquil, ya en conocimiento de lo que ocurría en Guayaquil. Pero San Martín venía para pedir ayuda militar, sí, para pedir tropas, ¿no? Sí. Habiendo ya liberado Perú un año antes. Sí, buena parte de Perú estaba liberada por San Martín. 15 de julio. Sí. 15 de julio de 1821. Sí, San Martín necesitaba apoyo bélico, apoyo militar, para consolidar esa independencia. Ajá. Y venía a pedir esa ayuda militar a Bolívar. Ya. Y Bolívar tenía sus planes de avanzar al sur. No habían grabadoras, no hubieron testigos, no hubieron secretarios, nadie que tome cuenta de eso, pero fue una reunión secreta, privadísima. Dos reuniones de ellos, reuniones privadas de las que nadie sabe de lo que hablaron, pero no, y finalmente por escritos posteriores de San Martín y conversaciones, se sabe que él inclusive llegó a decirle a Bolívar: me pongo bajo sus órdenes, combatamos juntos. Y Bolívar no le aceptó la propuesta y le dijo: 2 soles en el mismo firmamento, no. Puede ser una frase romántica la que estoy diciendo en este momento, pero así trasciende en los textos, ¿no? Y ocurre que hay un factor que debemos tomar siempre en cuenta. Estos líderes de la independencia de América, de norte a sur, eran todos masones. Más del 90% de ellos eran masones. Y Bolívar y San Martín eran hermanos masones. Se habrán entendido, pero ellos no podían pelearse por la filosofía de la masonería, ¿no? Su hermandad. Su hermandad. No podía haber una discrepancia mayor. Declararse enemigos no podían. San Martín le dejó el camino libre y se retiró definitivamente después de que llegó a Perú. ¿Y recibió San Martín el apoyo que le había pedido a Bolívar o finalmente no? No. Bolívar siguió con sus ejércitos hacia el sur. Sí, siguió hacia el sur y claro. No obstante, ese encuentro es importantísimo en el proceso de liberación, claro, o de consolidación de los procesos de independencia. Definitivamente, aquí se decidió el destino de América del Sur, aquí en Guayaquil. De lo que ellos hablaron, solo ellos saben. Pero aquí se decidió ese destino. Bolívar siguió hasta el sur, hasta el Alto Perú, hasta Bolivia, ¿no? Y San Martín se retiró. Cuando decide irse, autoexiliarse, y se encuentra en la mar con José de San Martín, que venía, ¿qué decide finalmente José Joaquín de Olmedo? ¿Continuar o volver? No, continuar. Él va hacia el Perú. Recuerda que en esos tiempos no habían límites trazados, no habían repúblicas, no habían fronteras definidas como las actuales. Tal es así que el primer presidente del Perú es Lamarck, un cuencano, ¿verdad?
y las cosas se suceden de ese modo. No estaban límites definidos, entonces va a Olmedo con los patriotas que se unen a él, pues, y se quedan en Lima, ¿no? Por un tiempo. Luego Olmedo va a ser parte del Congreso del Perú. O sea, era toda una América que buscaba un nuevo rumbo, ¿no? Así es. Estamos con Jenny Estrada, esta periodista tan reconocida y querida. Historiadora. Y además, hace años dejé el periodismo, pero parece que mi huella fue fuerte allí. Pero por supuesto, estuviste en prensa escrita, en radio, en televisión durante tanto tiempo. Hiciste un trabajo periodístico realmente de calidad. Yo debo reconocer, también en mi condición de periodista, el gran aporte que has brindado a la comunicación social, Jenny. Ya te voy a preguntar despuesito algunas cosas específicas de ese ejercicio profesional tuyo, y desde luego tu condición de escritora y de historiadora es lo que te distingue, tiene mayor volumen, pero no menos fuerza. Jenny, en el 41, en julio del 41, el 25 de julio del 41, ocurre ese combate de Jambelí, ¿no? Hay versiones diferentes entre peruanos y ecuatorianos, pero ¿qué es lo que desde el rigor de la historia ocurrió ese día? Los documentos que tenemos para probarlo están en posesión de la Marina ecuatoriana y se ha escrito mucho sobre ello. Y los héroes estuvieron vivos hasta hace pocos años. Había todavía héroes de Jambelí vivos con quienes se podía conversar sobre el hecho histórico, ¿no? Pero lo trascendente es que en un momento tan delicado, tan grave, en el que somos invadidos, o sea, nuestra condición fue exactamente hoy la que está viviendo Ucrania con Rusia, sino que ese conflicto dura tanto tiempo. El nuestro fue, gracias a Dios, de corta duración. Gracias a Dios, porque es lo único que podemos decir, porque no podemos agradecer nada más. Los hermanos de América reunidos en Brasil resuelven, cuando Ecuador presenta su queja, resuelven darle la razón al Perú y se nos despoja de la mitad del territorio nacional. Eso fue una herida muy grave, quedó una depresión colectiva muy fuerte en el país. Entonces, el hecho reivindicatorio para nosotros era el de este pequeño barquichuelo, el Calderón, que hoy está en un parque, el Cañonero Calderón, un barquito pequeño, con un puñado de valientes que no tenían más que esos instrumentos de guerra antiguos, esas armas antiguas, y aparece el almirante Villar, el buque insignia de la Armada peruana, en el horizonte, y ordena al capitán dispare, y disparan con tan buena suerte que le dan al blanco, ¿no? Entonces el almirante Villar deja una estela de humo y toda la población de Puerto Bolívar lo corroboró. Ahora, el Abdón Calderón no había salido a enfrentar al buque del almirante Villar. Estaba en el Golfo de Jambelí. ¿Iba a traer alimentos a la población? ¿Qué visión tenía? No, ya estábamos en guerra. Esto era una guerra de verdad. Lo que ocurre es que el Ecuador ni siquiera tenía caminos para ir a la provincia del Oro. Los guayaquileños sabemos que para ir a Puerto Bolívar nosotros navegábamos toda la noche en los motoveleros. 3 motoveleros teníamos, que eran lanchas grandes, motoveleros, les llamaban, los que iban al Golfo. El de Isiedí, del Jambelí y no recuerdo el otro nombre, pero era presidente. 3 embarcaciones. Y no eran de guerra, eran de cabotaje. No había caminos, no estaba nuestro ejército preparado, no había armamento. Entonces, ¿cómo íbamos a ganar esa guerra? Claro. Solamente por el honor y por el valor de esta gente que estuvo dispuesta a morir. El almirante Villar entraba al Golfo de Jambelí y el buque Calderón estaba llevando pertrechos para los soldados que estaban en la provincia del Oro. Han transcurrido, Jenny, casi 80 años de esa confrontación naval, ¿no? Con la firma de la paz entre Ecuador y Perú, la celebración del combate de Jambelí
como que dejó de tener la trascendencia que tuvo años antes, cuando se mantenía la disputa limítrofe. ¿Qué opinas tú? No, para nosotros en Guayaquil es un día muy importante. La Armada se viste de gala, hace su desfile. Yo vivo muy cerca de la primera zona naval. Ya desde hoy día están preparándose, ya están las calles embanderadas. Y ya sabemos que el 25 de julio, si no está el presidente de la República en el país, vendrá un alto representante y habrá un desfile de los marinos y recordaremos el hecho. Claro que con el tiempo, aquí como en otras partes se va desdibujando la historia, ¿no? Y nuevas generaciones prefieren irse a la playa, porque en cambio el feriado, esto es la voluntad de los mandatarios, ¿no? Es como que si la toma de la Bastilla le cambias el 14 de julio a los franceses, no te lo van a admitir nunca. Y el 4 de julio de los norteamericanos tampoco lo van a cambiar nunca. Es que en nuestro caso ha pesado mucho lo comercial, ¿no? Definitivamente. Los puentes que se han ido decidiendo en los distintos gobiernos ha tenido un propósito específico de generar un rédito económico a lo comercial o a lo turístico, y eso posiblemente ha opacado estas fechas importantes. Muy bien, estamos hablando de las fiestas julianas que, como ustedes escuchan, tiene diversos momentos importantes, cívicos, históricos, trascendentes no solo para la bella ciudad de Guayaquil, sino para el país en general. Yo cité también que tú fuiste la fundadora y creadora de este Museo de la Música Popular Julio Jaramillo, que creo que fue uno de los mejores ejemplos y uno de los primeros en el país para reafirmar nuestra identidad nacional. Y el pasillo, eso es lo que nos provoca, sentirnos ecuatorianos aquí dentro del país, y fuera ni se diga, porque el ecuatoriano que vive fuera siente el pasillo profundamente. ¿Cómo crees que ese trabajo ha contribuido sobre todo para generar en las nuevas generaciones, en los más chicos, un espíritu de adhesión y de querer cultivar ese género que nos hace tan representativos en el exterior? Gracias por recordarlo. Efectivamente, yo sentí en un momento de mi vida la necesidad de colaborar de alguna manera a retener un poco de esa identidad que se nos iba, ¿no? Mucho más aquí en esta ciudad puerto, donde la penetración cultural es muy intensa. En la Sierra tú vas en una casa de familia, siempre hay una tía, un primo, alguien que toca la guitarra y te canta un pasillo. En Loja, en Quito y Riobamba, pero en Guayaquil es muy difícil encontrar eso. Entonces, sí, esta obra y sobre todo su complemento, la Escuela del Pasillo, contribuyó muchísimo por los concursos, por los escolares, a que se despertara un interés mayor por nuestra música popular y nuestra identidad, nuestro ritmo de identidad, que es el pasillo. No es del ámbito musical, no es del ámbito municipal, Jenny, porque así entiendo que se creó el Museo de la Música Popular, sí. Julio Jaramillo. ¿Qué dicen las actuales autoridades municipales? ¿Qué pensó la alcalde que salió? La alcaldesa fue la gestora de desaparición de la Escuela del Pasillo, realmente, ¿no? Fue en su alcaldía en que ocurrieron todas estas anomalías, porque seguramente otras eran sus metas en la cuestión cultural. En este momento está como directora municipal de cultura Beatriz Gil Parra, la hija de Beatriz Parra, que es una gran cantante de música lírica y popular. Y Beatriz conoce el pasillo, ha grabado pasillos, pero está de director del Museo Julio Jaramillo, el quinto director, el músico también de folclore que cantaba con el viejo Napo, pero él toca charango y toca música de folclore, es un músico mayor ya. Me imagino que él tendrá interés también en recuperar algo de la identidad que se fue desdibujando, ¿no? Pero difíciles. ¿Y qué género musical crees que actualmente le identifica más al guayaquileño, Jenny?
El pasacalle. El pasacalle. El pasacalle, porque tuvimos dos grandes compositores de pasacalle y los dos acertaron en las melodías. Muchos compositores de pasacalle, entre ellos hasta Julio Jaramillo, ¿no? El pasacalle, que es el emblema del guayaquileño, es justamente el que se llama guayaquileño, cuyo compositor fue Carlos Rubino Infante, guayaquileño, madera de guerrero. Ese es el ritmo, el género popular de mayor identidad, el pasacalle. Quizás porque el compás de 2/4 es más asequible para el baile, ¿no? Pero en Pasillón, nuestro Guayaquil de mis amores, de Safadi, sigue siendo nuestro himno popular. Y por cierto, Carlos Rubira Infante fue maestro, ¿no? de la escuela del Pasillo, claro. Fue mi puntal en la escuela del Pasillo. Con Fresia Saavedra, ¿no? Así es. Doña Fresia sigue de profesora, Hinaldo Campos también, pero no sé si en esta nueva administración municipal vayan a darle prevalencia al trabajo de ellos, ¿no? Esperemos que así sea. Estaremos atentos porque creo que es parte de las necesidades que tenemos los seres humanos, rodearnos de valores culturales, artísticos que nutran también el alma. No solo requerimos vestirnos, comer, sino además tener esas sensaciones que genera el arte y la música, ni se diga. ¿Cómo el guayaquileño asume su propia identidad? ¿Cómo crees que se ve a sí mismo el guayaquileño, Jenny? Bueno, Guayaquil es una ciudad múltiple y única, porque aquí convivimos muchos Guayaquiles. El Guayaquil de los Guasmos, el Guayaquil de la Trinitaria, el Guayaquil de Bastión Popular, el Guayaquil de Urdesa, el Guayaquil de los Ceibos, el Guayaquil del Centro. Somos muchos. Es un conglomerado de migraciones sucesivas que generan un sentimiento de empoderamiento. Tan pronto se asientan, ponen sus 4 palos, hacen su casa o casucha, son guayaquileños. Y no les digas que no, porque así sean afroecuatorianos o lo que sea, son guayaquileños. O si pones una mansión igual, ¿no? Igual. Y si eres un narco, también eres guayaquileño. Entonces, esto es grave, porque es una identidad múltiple y única, que converge ¿en qué? ¿Converge en valores históricos? No, desconocen la historia en su gran mayoría. Se orinan en los monumentos y pintarrajean a nuestros próceres. O sea, no hay respeto para una historia que no conocen. Eso es gravísimo para nosotros. Y no hay identidad de convergencia cívica, porque no la sienten. Solamente esto es mío, y esto es Guayaquil, y yo soy de Guayaquil, ya estoy aquí. Es como ese empoderamiento necesario para una supervivencia, pero no es un sentimiento auténtico de amor a una ciudad, de respeto y de compromiso. No es. Pero ese es un problema generalizado, no solamente de Guayaquil. Eso ocurre en Quito, Nueva York, en Cochabamba, en Nueva York, en Ámsterdam. Sin embargo, quisiera preguntarte algo. ¿Qué es esto de la guayaquileñidad? No, igual que acá en Quito suele hablarse de la quiteñidad. ¿Qué es en el caso de Guayaquil? ¿Cómo yo lo definiría? Con lo que queda en nuestros sentimientos, en nuestra personalidad, ¿no? Nos distinguimos, y en eso seguimos fieles a nuestros ancestros, en ser acogedores, en ser generosos, en ser solidarios. Sigue aquí funcionando un voluntariado que es una maravilla. En muchos aspectos el voluntario está presente en todo. Seguimos siendo bullangueros, bulliciosos, peleadores, peleones, discutidores, ambiciosos de desarrollarnos, pero hemos perdido algo fundamental. Antes fuimos una comunidad unida, solidaria y muy unida. Hoy día el núcleo esencial, a mi modo de ver, la célula principal de esa unión fueron los barrios. Hoy día los barrios están debilitados. En los barrios la gente, en los barrios centrales, en los barrios residenciales, la gente no se conoce a los vecinos, no se saludan.
entran a un ascensor y no saben que se vive en el departamento de al frente del corredor. No se matan. Hay como un temor, una precaución de mejor no me junto porque no sé quién es. Antes el barrio era una célula de gente muy unida. Uno cuando salía de viaje tocaba al vecino y decía, nos vamos de viaje, me mira a mi casa, o dejaba el perro encargado donde el vecino. Hoy día no ocurre eso. Hoy día no ocurre eso, entonces yo siento que se ha debilitado la guayaquileñidad de Casa Grande. Guayaquil, que significa Guayaquil, que nuestra Casa Grande, ya no es eso. Es ahora una comunidad que desconfía y tiene razón. Tenemos razón porque vivimos al filo de la navaja, con una carga de violencia diaria muy fuerte, con los peligros que nos acechan por todos lados y no sabemos cómo defendernos. Pero son signos de este tiempo, Jenny, porque el mismo dolor se siente en Quito. Pero no en la proporción que lo tenemos nosotros, Rodolfo. No, aquí tú sales de la casa, te debes presignar y decir, Dios, encomiendo mi alma, permite que regrese viva a morir en mi casa. Acá está ocurriendo algo parecido, Jenny, porque también nos hemos tornado individualistas. Cada quien busca defender su espacio, su seguridad, y ha optado por el mutismo. No son capaces de compartir y de dolerse por el otro, de ser solidario. Y eso es altamente peligroso porque perdemos el espacio público, perdemos el lugar donde nos conocemos y nos tratamos como siempre ha ocurrido. Tú escribiste un libro muy interesante que a mí me gusta recordarlo, El Guayaquil del tiempo de la Yapa, ¿no? ¿Qué era lo que buscaste o qué es lo que distinguiste con ese libro con tan ingenioso título? Bueno, yo quería proyectar a nuevas generaciones una vida social, una vida comunitaria que existió, que fue parte nuestra y en la que nosotros crecimos. Las nuevas generaciones no pueden entender que haya existido ese Guayaquil que se nos fue. Y el propósito de esa obra es retener algo de ese pasado, sin pretensiones de idealismo, simplemente narrando lo que vivimos. Así éramos, así nos comportábamos, éramos una sociedad preconsumista. Y ahí estaba la clave de todo. Nuestros valores eran auténticos. Había muy poca gente que tenía, una alta burguesía que tenía las comodidades de un carro y un chofer. El resto nos manejábamos a pie y podíamos subirnos y bajarnos de un bus sin perder un ápice de nuestro oropel, no. Y sabíamos quién podía tener un smoking de verdad en una fiesta y quién lo había alquilado. Y nadie presumía, sino de ser auténtico. Nosotros nos comunicamos por los sentimientos, no por las apariencias. Y eso fue lo que yo traté de retener allí y transmitir a mis nietos especialmente, para decirles, sí, esto fue verdad, porque parte de ello alcanzaron a vivir mis hijos, pero ya mis nietos no. El consumismo nos atrapó a todos y vivimos en una sociedad altamente consumista en la que vale más tener que ser. Solamente esta frase creo que puede marcar mucho un comportamiento. El tiempo de la Yapa. Significaba la capacidad de ofrecer algo más, de regalar adicionalmente, de ser empático. ¿Es eso lo que quisiste traducir con aquella frase? Una pequeña cortesía era la Yapa. La Yapa era lo que cuando íbamos de compra, el vendedor nos ofrecía gentilmente o nosotros reclamábamos. Mi Yapa. No hay Yapa. Y me da una yapita. Y se compraba el pan con vendaje. Eran 5 panes por un sucre, pero uno más de vendaje. Era la Yapa. Es la cortesía. El sentido de buena gente, ser buena gente, ¿no? Como decía Freddy, él es el buen vivir. Ahora, la comida guayaquileña es algo que forma parte de la guayaquileñidad, sin duda. ¿Cuáles son 2 platos indispensables en el guayaquileño?
Bueno, el guayaquileño, el ceviche en primer lugar. Y como platos clásicos, el caldo de bolas, para nosotros es nuestra maravilla, el caldo de bolas, y la guatita. Pero hay una tradición de última data, llamemos 40 años para acá, desde que Puerto Marítimo se fue al otro extremo, y es el encebollado, que se ha vuelto hasta un plato mundial de connotaciones muy apreciadas. Por ahí leí que era la tercera o segunda mejor sopa de pescado en el mundo culinario, Y eso nos significa que debemos entender que las tradiciones no tienen una fecha de nacimiento. Las tradiciones van quedando en la memoria colectiva de acuerdo a cómo las sienta la comunidad, ¿no? A cómo las aprecie. Porque para nosotros el encebollado casa adentro era una ensalada de gallina desmenuzada, con papas y lechugas y huevo rallado por encima. Este era nuestro encebollado, plato de casa adentro. Pero el cebollado popular es de casa afuera. Cuando uno quiere comprobar la edad de una tradición, y la tradición está en familia, está dentro de tu casa. Pero para comer un buen encebollado nosotros tenemos que irlo a buscar a una huequita que tenemos por ahí. Esta la hace más rica que la de acá, esta pone más pescado. Esa es la tradición popular, ¿no? Ese es el plato estrella ahora. Yo he podido disfrutar de la culinaria guayaquileña cuando, por motivos profesionales, básicamente he tenido que registrar lugares y sabores. Y debo decirles que Jenny Estrada también tiene sus habilidades culinarias. No solo es una gran historiadora, sino que además suele hacer postres deliciosos. Y tengo un libro de gastronomía, historia y gastronomía guayaquileña. Un gran libro. Muy buen libro. ¿Cuántos son los libros que has publicado hasta ahora? Hasta el momento 29 libros he podido hacer. Y estoy escribiendo actualmente una historia de la trayectoria de Solca, pero el trabajo ha estado centrado básicamente en rescatar personajes femeninos de la historia. Sí. Como Matilde de Procel, a quien por privilegio del destino me tocó sacar de la oscuridad y proyectarla como la gran heroína nacional del siglo XX, ¿no? A propósito de Matilde Hidalgo, y ahí sí tendrás que apoyarme, el próximo año se celebra 100 años de la conquista del voto femenino en la ciudad de Machala. Así que vamos a empezar a trabajar en un año jubilar para que no la olviden. Nos sumaremos a ese empeño tuyo porque merece muchísimo la pena. Esta mujer que desafió esos estándares machistas que impedían a la mujer vincularse a las profesiones, al estudio y luego al ejercicio democrático. Pero ella lo hizo con gran valor y nuestra reverencia a esos actos que han ocurrido a lo largo de la historia. Jenny prefiere ser llamada historiadora y no periodista, pero yo... definitivamente. Yo insisto, más allá de los pesares que puede tener el periodismo, sin embargo, ella ha hecho aportes esenciales en prensa escrita, en radio, en televisión, y por ese ejercicio ha podido juntarse con personajes que todo periodista quisiera. Ha entrevistado a Chabuca Granda, a Mario Moreno Cantinflas, a Jorge Luis Borges y otros. Cuéntanos algo sobre esos momentos. ¿Qué impresión te deja, por ejemplo, la gran Chabuca Granda? Una enorme sencillez. Generalmente la grandeza de estos personajes está en su casi humildad, en el hecho cotidiano, en la forma de comportarse, ¿no? Los verdaderamente grandes son gente muy sencilla. Mario Moreno Cantinflas, por lo es que inolvidable el personaje. Lo entrevistas en México. En México. En México. Yo había ido por el Año Internacional de la Mujer y estaba hospedada en la casa de una gran periodista ecuatoriana que había triunfado en México, doña Hilda Pino de Sandoval,
ella fundó un grupo que se llamaba 20 Mujeres y un Hombre y reunió a las corresponsales extranjeras en este organismo y tenían mucho poder. Y ella era amiga de todos los grandes personajes en México. Yo, de huésped en su casa, le dije que me gustaría entrevistarlo a Cantinflas. Y me dijo, ya lo llamo, es mi amigo. Y nos dio una cita y fue muy, muy importante en mi carrera conocer a un personaje de esa trascendencia y de esa sencillez. ¿Qué sensación, qué lecciones te dejó ese Cantinflas que provenía también en una historia de vida de un espacio muy humilde, ¿no? Y llega a ser tan grande como fue? Su estrato era muy humilde y yo creo que esa era la clave de su éxito, el hecho de no envanecerse, ni económicamente ni por la fama, porque él era un personaje mundial. Tanto trasciende en el mundo que el diccionario de la Real Academia incorpora el término cantinflada para significar una palabra hueca que no dice nada en concreto, ¿no? Pero me asombró muchísimo la delicadeza de él como persona. Yo estaba con una de mis niñas allí y celebraba mi cumpleaños al día siguiente de la entrevista. Y la chica, la bebé, dijo, es que mañana, él dijo algo del día de mañana, venga para una foto. Ella le dijo, no, porque es el cumpleaños de mi mami. Todo eso para que él nos hiciera una invitación a su restaurante Rioma, que tenía en el Paseo de la Reforma, y de mañana al día siguiente mandara un ramo de flores tan grande que no pasaba por la puerta. Era solamente gentileza, no había tras de ello un afán de machismo, de nada, de hacer una galantería, no, era gentileza. Era cordialidad. Eso me impresionó de él. Jorge Luis Borges. Inolvidable Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino. Ciego, genial. ¿Sabes qué me impresionó? La modestia de su vivienda. Vivía en un modesto departamento en el centro de Buenos Aires. Lo atendía una señora mayor que era su empleada y vivía rodeado de sus libros. Y había hasta un aroma a tradiciones, a libros. Me impresionó la modestia de ese grandioso escritor del mundo, porque está traducido a muchísimos idiomas, y su filosofía de vida. Maravilloso. Esas son las posibilidades que tenemos quienes ejercemos el periodismo, y en esa etapa de su vida, cuando ejerció nuestra invitada Jenny Estrada, tuvo esas y muchas otras sensaciones agradables y malas también habrán habido, porque el periodismo tiene de ambas vertientes. Te agradecemos muchísimo, Jenny, por compartir de nuevo con nosotros, conmigo en este espacio, y te mandamos un gran abrazo, al igual que a los guayaquileños y guayaquileñas que están de fiesta. Gracias, Rodolfo, por este reencuentro a través de la pantalla que hemos tenido en esta entrevista, y me alegra mucho que te acuerdes de Guayaquil y de nosotros. Siempre será así. Te mandamos un fortísimo abrazo, al igual que a nuestra que nos acompañan a través de Radio La Red 102.1 FM y a través también de las redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes que sea posible para que el mensaje nuestro se amplifique. Mil gracias, fortísimo abrazo, disfruten de la vida, pasen bien. Respetable audiencia, por ahora concluye Hablemos de Quito. Agradecemos su sintonía y le invitamos a un nuevo encuentro el próximo domingo para seguir descubriendo los secretos de Quito y de su gente. La Red 102.1 FM y en la web www.lared.com.es.